el segundo capítulo presenta entre los fundamentos de resiliencia lo que veíamos de pues, sistemas de gobernanza, herramientas de evaluación de riesgo y de resiliencia. Las otras dos secciones tratan de financiación y la creación de estrategias. Algo que creo que la parte de finanzas creo que la hemos reflejado mucho hemos reflexionado mucho al respecto a través de esta dinámica y de cómo la importancia de entender y hacer visible el costo de no hacer nada, de ver a futuro cuál es el costo de hacer diferentes tipos de inversiones o de no invertir en resiliencia y cómo a mediano plazo muchas de estas inversiones no solo son rentables, sino también pueden aportar beneficios en otras áreas, ya sea trabajo, medio ambiente, eh, salud pública. Entonces creo que, bueno, cuando se habla de finanzas en resiliencia es una parte importante empezar por cómo se comunican los beneficios al respecto. A nivel de mecanismos de financiación que existen, estamos pues como en algunos grupos habrá salido, existen las transferencias fiscales intergubernamentales que forman para muchos municipios la mayor parte de su presupuesto. La incorporación de resiliencia en diferentes sectores y departamentos. Muchas veces es más fácil integrar inversiones en reducción de riesgo de desastres y resiliencia como parte de los diferentes presupuestos, pues, sectores de sectores que ya existen, ya sea en movilidad, en los edificios de educación, no es tanto a nivel de municipalidad, pero las diferentes inversiones que ya está incluido, un poco de esa sensibilidad al riesgo de fortalecer las estructuras y los sistemas. Los incentivos para propietarios de vivienda y empresas, involucrar al sector privado en invertir en resiliencia es algo que se usa en muchas de las ciudades, como veremos en algunos de los casos. Mecanismos de financiación impulsados por la comunidad en muchas ciudades, sobre todo del sur global, donde son las comunidades las que enfrentadas al riesgo deciden pues, juntar recursos tanto financieros como humanos para, junto con el gobierno local, tratar de afrontar algunos de estos riesgos. Es un caso que vemos bastante en ciudades de África y Asia bastante. Movilización del sector privado en términos de inversiones, seguros de riesgo, ya sea a nivel individual o como en uno de los casos que veremos de Turquía, movilizado por la ciudad para que sea de más fácil acceso para las personas individuales cuando compran vivienda. Pero bueno, estos diferentes mecanismos los habíamos identificado antes de la crisis del COVID, que cambió completamente pues los mecanismos de financiación de las ciudades, como Sara mencionaba. En los casos que hemos estudiado, la mayoría de los municipios perdieron muchos de sus recursos, de su presupuesto, y las asociaciones tuvieron un papel muy importante en las negociaciones, en realidad, con los gobiernos nacionales para ver cómo se distribuían los fondos, cómo se iban a recuperar muchos de los fondos, los ingresos que perdieron las ciudades. Es el caso de la recuperación alemana, por ejemplo, fueron los estados, pues a nivel ya federal y estatal, los gobiernos locales y regionales fueron los encargados de usar esos recursos de recuperación. En Canadá, por ejemplo, la asociación hizo desde el inicio de la crisis, trató de calcular la pérdida en el presupuesto anual que iban a tener los diferentes municipios para así poder negociar con el gobierno central como qué tipo de recursos y cuántos recursos puede recibir o bueno, que iba a aportar a través de los diferentes fondos que invirtieran a nivel nacional. Entonces, algo que bueno, ha cambiado mucho estos diferentes mecanismos en una situación muy extraordinaria en el que trabajar conjuntamente en esa negociación con el nivel nacional ha tomado mucha más una importancia mucho mayor. Pero algo que no es algo único de esta crisis es cómo siempre existe mayor financiación inmediatamente después de una crisis y cómo esos recursos son utilizados.
Entonces, como bueno, no nos gusta decir la oportunidad de una crisis, pero darse cuenta que después de una crisis hay recursos que normalmente no existen en los municipios, que vienen del nivel nacional, de cooperación internacional, y como algo que se ve un poco más se verá un poco más en el segundo módulo, en el segundo volumen del módulo de resiliencia. Al recuperar se pueden tomar decisiones que afecten mucho el nivel de resiliencia a largo plazo. Entonces, cómo usar esos fondos eh, en condiciones extraordinarias, que ya a largo plazo no estarán disponibles. Aquí pues trayendo algunos casos que seguramente muchos de ustedes conocen. En Santa Fe ciudad esta vez existen los sistemas de contribuciones para mejoras entre vecinos y el gobierno municipal, algo que en realidad existen muchas ciudades de diferentes maneras, ya sea por plusvalías o en este caso es más a nivel de vecindario, de hacer una decisión y una consulta entre el gobierno municipal y los vecinos para mejorar el drenaje. Existe una ordenanza que hace obligatoria la compensación de la pérdida de impermeabilidad en zonas construidas, y un proyecto de ordenanza que, bueno, si se construye un edificio, dentro del edificio se tiene que instalar dispositivos para retardar eh, no me salen las palabras en español, el, pues el fluido del agua cuando haya lluvias torrenciales o mayor niveles de lluvia. Pero también sé que existe la posibilidad de que en vez de construirlo dentro de su lote, se aporten esos fondos para invertirlos en un proyecto en un área pública, y así recaudar esos recursos para crear dispositivos que no solamente pueden servir para este tipo de retardar las corrientes, sino también crear nuevos espacios públicos, mejorar los parques y otro tipo de beneficios. Entonces se usan un poco los recursos privados para invertir en resiliencia y en otras obras públicas. En México existe este proyecto llamado Adoptur, que es con el gobierno alemán, con la GIZ, que es un proyecto que están buscando básicamente cómo los gobiernos locales y regionales pueden conversar mejor con la industria del turismo, para que la industria del turismo entienda y pueda integrar los riesgos dentro de sus inversiones. Entonces es muy interesante, tienen bastantes recursos de cómo hacer, o sea, cómo entender sobre todo los términos usados, porque el sector público y el sector privado hablan muchas veces idiomas completamente diferentes. Entonces tienen recursos muy interesantes de cómo los gobiernos locales y regionales pueden impulsar la consideración del riesgo en las inversiones, en los planes de manejo de diferentes resorts en las costas del Caribe y en la Ribera Nayarit, por ejemplo. Y también incluye, pues, por ejemplo, shocks del mercado, daños potenciales a infraestructuras estratégicas, incluso diferentes eventos sociales de protestas o como pues, al ser también grandes empleadores en esos distritos y en esas regiones, como eso también, esa parte de inestabilidad social es algo que también los afecta. Entonces no solamente es la parte ambiental, sino también ese nivel de social y de responsabilidad con las comunidades en las que están, que es bastante interesante si quieren verlo más en detalle. Y algo que está saliendo mucho más ahora es bueno, los seguros contra catástrofes. Bueno, en Estados Unidos ya es algo que es obligatorio en muchas partes cuando se construye en zonas con riesgo de inundación, por ejemplo. Entonces, en este caso, el programa turco de seguros contra catástrofes busca asegurar que todas las viviendas en una zona que está expuesta a terremotos tengan cobertura de seguro. Reduce la exposición fiscal del gobierno para que no tenga que subsentar todos esos daños y que se distribuya un poco este riesgo a través de los seguros en el sector privado, transfiriendo el riesgo de las catástrofes a mercados internacionales de seguro. Y fomenta la mitigación de riesgos físicos, ya que el costo del seguro depende también del nivel de resiliencia de los edificios, de las estructuras que se estén asegurando.
Entonces es un proyecto que el gobierno ha invertido mucho en campañas para concientizar sobre estos seguros y hacerlo obligatorio contra terremotos, ganando el entendimiento de las personas. Esto es en términos de finanzas. Sé que ustedes conocen muchos más de sus contextos locales, sus países, y ya eso lo veremos durante el siguiente ejercicio para que compartan ustedes también sus experiencias. Y en términos de estrategia no me voy a expandir mucho. Pues básicamente muchas de las estrategias se basan en estos tres elementos que hemos discutido: las evaluaciones de riesgo y resiliencia, evaluaciones de los sistemas de gobernanza a nivel dentro del gobierno municipal, cómo se comunican los diferentes departamentos, y también a nivel multinivel con los gobiernos regionales o nacionales, y los recursos financieros, sin olvidar el costo de la inacción, de cómo comunicar ese impacto a largo plazo. A partir de ahí existen muchos elementos que pueden ser incluidos en las estrategias. Esto es algo que se va a detallar más en el segundo volumen del módulo de resiliencia, que estamos todavía construyendo a partir de diferentes ejemplos, elementos que vemos que van saliendo en las diferentes secciones. Pero la resiliencia social es algo que es base, que a nivel de inequidad, a nivel de incluir a las comunidades más vulnerables en los planes de resiliencia, está el desarrollo urbano y planificación, lo que hablábamos de hacia dónde crece la ciudad, y de qué manera, la protección de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura y el nivel de resiliencia, sobre todo cuando se habla de terremotos, por ejemplo. Y este último de respuesta efectiva y cómo poco prepararse para cuando haya un desastre, cómo reconstruir mejor y cómo responder a él. Entonces, estos son diferentes elementos que se discuten más en el módulo 2 y que forman parte de diferentes estrategias.